El populismo punitivo tiene sus raíces en una política de comunicación que favorece una voz en el debate político sobre la esencialidad política relativa del crimen y sus soluciones apropiadas. Hablando en la modernidad como un fenómeno o paradigma y su incidencia en el derecho, se debe hacer mención al sociólogo, profesor, filósofo, abogado e investigador Boaventura de Sousa Santos, pues este posee un gran papel en este tema, con escritos como De la mano de Alicia. La modernidad debe ser entendida como un concepto filosófico, histórico y sociológico que propone un mundo moderno en el que todos proponen que logran sus metas de acuerdo a sus propias voluntades. Es claramente individualista. Los académicos de la política criminal en Europa y Estados Unidos han estudiado durante mucho tiempo lo que llaman el populismo criminal, utilizado por los líderes políticos como el presidente estadounidense George Bush, el primer ministro británico Tony Blair y el expresidente estadounidense Bill Clinton. No puede dejarse de mencionar la gran importancia que en la difusión de las ideas populistas ha desempeñado el Manhattan Institute, el que ha financiado y divulgado libros y revistas. Se ha encargado de darle una gran difusión a las ideas de las ventanas rotas y la tolerancia cero. Ello ante periódicos, personas de negocios, conferencias, y ha obsequiado ejemplares de publicaciones. El gran éxito del populismo punitivo se dio durante el gobierno de Ronald Reagan, el cual pudo ejecutar el ideario del populismo punitivo, de reducción del estado de bienestar y el fortalecimiento de las ideas de ley y el orden, con grandes inversiones en la policía y en las cárceles, impulsando además las cárceles privadas. Posteriormente, los gobiernos de Bush padre y Bush hijo no se desviaron de esa línea. En Gran Bretaña debe destacarse el papel fundamental de Margaret Thatcher. Sin embargo, el éxito electoral del discurso basado en el populismo punitivo hizo que también políticos de otros países incluyeran dentro de sus propuestas las ideas del populismo punitivo, embarcándose en la lucha electoral por demostrar quién es el más duro contra la criminalidad. El populismo punitivo apela al sentido común, con una retórica sencilla y fácil de adaptación social. Se supone que la indulgencia del sistema penal es conocida por la gente común como la razón del delito. Se utilizan una serie de eslóganes pegadizos basados en frases cortas y pegadizas. Son intuitivos y, por lo tanto, adaptables. Sin más análisis, aprovechan el riesgo social. Los medios de comunicación explotan los delitos violentos, asumiendo que las malas noticias son buenas noticias en los índices de la audiencia televisiva y las ventanas de periódicos, y prefieren combinar la violencia y el sexo para alimentar su morbosidad. El populismo punitivo ha sido bien recibido en Costa Rica, culpando la indulgencia del sistema penal por la inseguridad ciudadana y argumentando que se han establecido los derechos del delincuente y no los derechos de la víctima. Los tabloides juegan un gran papel en el populismo punitivo. Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Alondra Muñoz y yo voy a exponer sobre los antecedentes históricos de los medios de comunicación. Cabe destacar que hoy en día los medios de comunicación y dispositivos electrónicos representan una pieza fundamental y son considerados indispensables en todas las sociedades alrededor del mundo, ya que estos consisten en herramientas para trabajo, funcionales para el estudio e inclusive el entretenimiento personal. El primer medio de comunicación fue mediante la voz, sonidos culturales como gruñidos y los gestos. La comunicación oral fue la única manera de comunicarse durante miles de años. No fue hasta que la estructura empezó a aprenderse. En Roma, por medio de actas escritas, era posible comunicar los más importantes acontecimientos de la ciudad a sus ciudadanos o personas del exterior. Durante el año 1440, el alemán Johannes Gutenberg creó la imprenta móvil, haciendo posible la creación de series de libros y la democratización del conocimiento. Anteriormente, los libros eran creados por los monjes.
Por lo tanto, solamente ellos, los religiosos y los ricos, tenían acceso al conocimiento. Otro alemán, en este caso es Johann Carolus, trajo consigo la primera impresión del periódico en el mes de junio del año 1605. El uso de imágenes condujo a la aparición del cine en Francia a finales del siglo XIX. Fueron los hermanos Lumière quienes produjeron el primer film denominado La llegada del tren. En 1896 es inventada la radio y más tarde, en el año 1901, se da la primera transmisión de la voz humana. Durante los años 80 y 90 llega el Internet, el correo electrónico y las redes sociales. Suceso que marcó de forma significativa la vida conocida a nivel mundial. Los medios de comunicación poseen un gran impacto en las personas, ya que niños y jóvenes tienen acceso a su variado contenido. Las redes sociales y los medios de comunicación representan una importante influencia, ya sea de forma negativa o, por otro lado, positiva. El objetivo de los medios es informar de manera objetiva y neutral los acontecimientos locales e internacionales. En la criminología, las redes sociales y los medios comunicativos son utilizados para informar y alertar a la mayor cantidad de personas posibles sobre un tema en específico o un sujeto en cuestión. Vemos a menudo en reportajes, noticieros y en redes sociales como lo es Facebook e Instagram sobre personas desaparecidas, personas buscadas por el organismo judicial, informes, otros casos, etc. Es muy variado. Al principio menciono que los medios y el Internet juegan un importante papel en la vida de las personas en todo el mundo, ya que aparte de cumplir con su misión de informar al mundo, ofrecen entretenimiento y diversión. Esa es una de sus ventajas, que es posible ver una película, por ejemplo, sin tener que ir a hacer filas o ir al cine. Hablar con amigos es posible, jugar en línea, conectarse con una persona, aun si ésta está al otro lado del mundo. Los medios son muy versátiles, es posible sacarles provecho de mil maneras distintas. Forman parte de la vida que conocemos y constantemente se encuentra en un cambio evolutivo. Ahora sobre el discurso. Un discurso es una herramienta de comunicación cuyo objetivo es dirigirse a personas específicas según sea su temática. El discurso debe ser escrito y oral y es enviado por los distintos medios como la televisión, dispositivos electrónicos y la prensa. El impacto del discurso radica en la forma en la que éste es presentado al público. Debe ser honesto, creíble, verídico y directo. Los oyentes o receptores deben ser capaces de entender lo que desea ser transmitido. La manera en que los medios comunicativos envían el mensaje a los receptores influye en la opinión pública y personal. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los discursos políticos, electorales, los medios de comunicación, como la radio, la televisión, la prensa, muestran su opinión o la manifiestan restringiendo a los candidatos opuestos a su preferencia, perdiendo de esta manera la objetividad y neutralidad con la que deben ser impartidas las noticias. Para finalizar, podemos concluir que los medios son muy variados. Como he mencionado anteriormente, pueden ser aprovechados de múltiples maneras, lo cual es ventajoso. Sin embargo, incluye desventajas. Desventajas que otro compañero explicará más detalladamente más adelante. Muchísimas gracias por su atención. Espero haber sido de su agrado, explicarme de la manera correcta. Quedo a sus servicios. Gracias y bonita tarde. Saludos. En este apartado expondremos ciertos temas en que los medios de comunicación y las redes sociales impactan de manera influyente sobre las mentes de nuestra sociedad costarricense. Nuestra sociedad contemporánea actual experimenta un proceso de angustia con respecto a los comportamientos delictivos y a la fascinación que comúnmente adoptan los medios de comunicación en distorsionar la realidad de los actos delictivos.
Estos medios o canales arrojan información con enfoques cada vez más agudizados ante los espectadores, que por consiguiente dan lugar a resultados impresionantes con respecto al populismo punitivo. Las tendencias van desde repeler al delincuente como parte de la sociedad, de catalogarlos como seres humanos incapaces de ser reinsertados en el ámbito social y laboral, y que por algún momento no generarían vínculos amigables con la ciudadanía, sino que acarrearían con comportamientos agresivos e inadecuados. Como consecuencia de esto, aumenta la inseguridad ciudadana y una gran molestia social que origina movimientos que busca demandar al gobierno a evaluar, replantear o reformar los niveles de seguridad, incrementar las penas y métodos correctivos en repulsión de los actos ilícitos y además fortalecer las leyes dentro del sistema penal. Los medios televisivos ya dejaron de ser los protagonistas principales en influir sobre la sociedad en cuanto a difundir noticias sobre la criminalidad y la delincuencia. A esto se suman las redes sociales, que en la actualidad han intensificado sobre las personas la sensación de un país más inseguro, desprotegido por las entidades policiales y de un gobierno que no demuestra las competencias necesarias de poner mano dura contra la delincuencia. Y es que la sociedad proclama por aplicar el sentido común, y no por una serie de burocracia que propongan soluciones que no llegan a madurar y que más bien crean una incertidumbre social que luego se reflejan en comentarios como, por ejemplo, se protegen los derechos de los delincuentes, pero no los de las víctimas. Los delincuentes entran por una puerta, salen por otra, o los delincuentes están libres y la gente honrada e inocente se encuentra entre las rejas. Ya es costumbre que los medios de comunicación, ya sean televisivos o por cualquier otro canal, traten tan frecuentemente los temas de criminalidad y la delincuencia, que para la sociedad esto pasa a ser de simples noticias a una necesidad cotidiana, en busca del hecho de estar informados, para así tratar de prevenir convertirse en una víctima más. Esto influye tanto sobre los seres humanos que les abre la noción de estar atentos a los modos en que la delincuencia opera, de identificar lugares vulnerables con mayor frecuencia delictiva y de establecer estrategias a nivel de sus hogares y espacios comunales para prevenir ser víctimas de estos actos delictivos. Nos encontramos en un mundo en donde somos sistemáticos a los medios de comunicación y a las redes sociales. Ahora, con el mayor alcance a dispositivos digitales y al acceso al Internet, iniciamos el día partiendo de ellos, en donde los primero que vemos son noticias con relevancia a la violencia social, a la delincuencia organizada, sicariatos, asesinatos por ajustes de cuentas, mujeres que sufrieron de abusos sexuales, delitos por corrupción, asesinos que quedan libres por pruebas insuficientes, entre otros temas, sometiendo nuestras mentes al exceso de información e idealizándonos consecuentemente en el fenómeno de la punitividad populista. Vivimos en un país donde es evidente que la sociedad se cuestiona por las funciones de las leyes penales, por las decisiones judiciales que toman los tribunales con respecto a casos específicos, y que en ocasiones no se resuelven, sino que quedan a la deriva. En cuanto al interés político, en ciertos casos solamente proponen el incremento de las penas, como manera preventiva a la comisión de los delitos, pero no correctiva en el mayor de los casos. No se enfocan en analizar la crisis del sistema penal con la que cuenta el país, en donde la aplicación de las leyes no se entiende por cuál dirección se dirige. Procesos penales injustos y hasta aprisionar a personas sin previa investigación, o en donde la extinción de dominio es más inmediata por el simple hecho de sospecha de lavado de dinero en una persona empresaria que solamente posee éxito en su negocio, que en ser más expedita la extinción de dominio en delitos cometidos por pueblos blancos o integrantes de grandes bandas de organizaciones al narcotráfico. Como se sabe, el populismo populista se llega a tratar de una ideología la cual tiene como fin el control social,
Eso lo realizaría a través de la manipulación y explotación de los miedos e inseguridades de la propia sociedad. Eso lo realizaría a través de criminalizar de manera selectiva algunas conductas y sectores de la propia sociedad. Esto, hacer de manera selectiva, podría llegar a inflar las cárceles, las cuales son un último recurso, ya que dicha misma no rehabilita a las personas. Ahora, las personas encarceladas no tienen que ser necesariamente un reflejo de la tasa de la criminalidad. ¿Esto cómo se llega a relacionar? Esto se llega a aclarar con el punitivismo populista, ya que esta misma llega a ser manipuladora, y una gran herramienta pueden ser las cárceles o las prisiones. Estas dejando de lado otras medidas de rehabilitación u otras posibles sanciones para las personas, dejando un posible caso de victimología o victimización crítica radical, ya que se llega a alcanzar a apreciar una especie de atentado por lado del Estado, haciendo que el infractor también sea una especie de víctima, pero por el Estado, ya sea que lo convierta contra la minoría, haciendo que ataque dichas minorías a través de una manipulación de la dicha misma. Este fenómeno también se le puede llegar a conocer como un encarcelamiento masivo. Dicho fenómeno también se puede llegar a observar como un mal uso del derecho penal, ya que se puede llegar a pensar que la pena de privatización es una solución, la cual en muchos o en diversos casos no llega a servir de mucho, incluso dejando apreciar o observar una especie de forma en la cual parece un retroceso de la propia sociedad, llegando a pedir, ¿por qué? Porque se llega a pedir mucho más derecho penal para mayor sensación de la propia seguridad. Esto como respuesta a las intensas solicitudes de las personas, dejando una menor cantidad de derechos para las personas infractoras o enemigos del Estado, dejando a su paso un castigo en masas. Otra área con relación a la criminología y a este tema tendría que ser la política criminal, ya que dicha misma sería la encargada de reducir los niveles de la delincuencia. Esta misma también se consideraría una especie de reacción por parte del Estado, esto frente a los comportamientos dañinos de esta misma, haciendo que de igual forma mayor cantidad de delitos, mayor cantidad de penas. Esto mismo se debe a que se deja perseguir el deseo de disminuir la tasa de la criminalidad, haciendo mencionar también como una especie de consecuencia de la corriente de la victimología crítica o radical, la cual observa una especie de manía o obsesión por la seguridad, ya que tiene un miedo o psicosis del terror de ser agredidos o de sufrir una especie de injusticia, ya que ve una perspectiva de un ambiente más hostil en el ámbito social. La escuela clásica hablaría de la perspectiva de la justicia como en el papel de derecho. Esto debido al razonamiento de lo que es válido o inválido va a cambiar dependiendo de la persona que lo llegue a interpretar. Por ende, la escuela clásica llegaría a recurrir a los derechos naturales, ya que dichos mismos estarían más allá de todo tipo de poder de autoridad. Un gran movimiento que llegaría a introducir los códigos penales sería el movimiento codificador, ya que estas mismas serán la recopilación de las leyes, o para una mejor interpretación, sería un orden sistemático conformado por normas, haciendo que los jueces se convirtieran en solo la boca de la ley. Sin más decir, que otra escuela que también ayudaría o tendría una influencia sería la escuela positivista, ya que esta misma tendría un sistema o una construcción sistemática, esto debido a la necesidad de un orden lógico jurídico, esto confeccionando diversas categorías jurídicas de lo que lo componen los delitos, eso relacionando a través de un orden lógico que sirva para determinar la validez del razonamiento, la legitimización de la consecuencia y la imposición de una pena justa. Como consecuencia, volviendo un poco más al presente, los diversos puestos políticos llegan a tener una cierta reacción ante las demandas sociales de la represión. Estos llegan a desencadenar diversas propuestas legislativas irreflexivas y populistas. Estos mismos llegarían a dejar comprometidos el futuro de la sociedad y el país, ya que ellos mismos llegan a improvisar, dando como consecuencias disfunciones o mal funcionamientos de los órganos judiciales y administrativos del sistema. Eso también deja como consecuencia una legislación penal incoherente, llena de defectos técnicos y sustanciales, como agradecimientos a las lagunas legales, que no llegan a ser un espejo de lo que es justo y merecido en una pena. De igual forma, y a pesar de todo lo que se dijo y ha sucedido, el punitivismo populista llega a tener una gran acogida en todo lo que es Costa Rica, ya que el populismo punitivo llega a tener una gran importancia para las víctimas y las personas que llegan a estar alrededor o tengan relación con dichas víctimas, ya que con ayuda de los medios de comunicación llegan a impulsar a las víctimas a reclamar venganza con los sucedidos, con los que les pasó y con los que les puede pasar, pidiendo una pena máxima.
pero aún así no pueden llegar a ser suficientes para las víctimas, ya que nunca los dejaría satisfechos. Es una herida que nunca cerró, es una herida que va a estar ahí para siempre, ya que para una víctima no puede llegar a ser juez y mucho menos puede ser el verdugo de dicho suceso. Al llegar a usar dichos sufrimientos de la víctima, solo puede llegar a hacer que pase por un episodio traumático, haciendo una revictimización a la víctima, dando un sufrimiento añadido, tal vez no necesario, ya sea por parte de alguna institución o por un profesional. Eso podría llegar a dejar secuelas en las personas, solo para sacar provecho a base de lo demás. Llegan a pasar por un sufrimiento sin saber que pueden ser un instrumento más, ya sea para un discurso político o para personas que solo tratan de limpiar su cara ante una simple sociedad. Hola compañeros y profesor, mi nombre es Fernanda Arias Rojas y les voy a hablar sobre la perspectiva mundial, latinoamericana y costarricense en la influencia de los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante y fundamental en la vida democrática de los países, pero además tienen una influencia preponderante en la construcción en la realidad, específicamente en la percepción que los ciudadanos nos generan en diversas temáticas o hechos sociales. La administración de la justicia es una fuente de información noticiosa para los medios de comunicación. Actualmente, la actividad investigativa de los periodistas en torno a los hechos delictivos constituye en una vía paralela con el desarrollo del proceso penal. Incluso, en algunos casos, los comunicadores obtienen información relevante y pertinente para el proceso con la anterioridad a la autoridad judicial en el lugar de los hechos. Estos influyen con una distorsión entre la realidad y presentación de los hechos violentos. Se genera con la percepción selectiva de las noticias con los énfasis que se imponen en unos temas sobre otros, los cuales acaban por determinar con la percepción al mundo, una mirada sobre los hechos y las normas y principalmente los valores presentes en la sociedad. Muchas gracias. El populismo punitivo es una táctica desplegada por autores políticos y funcionarios del sistema penal, aparentemente dirigida a atender problemas que genera la delincuencia y la inseguridad. Este ha penetrado en el Poder Judicial con una fuerza abrumadora y con el pretexto de aplacar los efectos de la inseguridad ciudadana y la falta de confianza en la eficacia del Poder Judicial. Busca expandir la ley, desbaratar el sistema judicial, socavar el espíritu de salvaguardia y adaptarlo a interpretaciones arbitrarias y restrictivas que se han manifestado en una amplia gama de actuaciones procesales y en las perturbadoras decisiones de algunos jueces y magistrados. Primero, habrá que infundir alarma social a los ciudadanos para que se sientan con miedo. Y luego, distintos actores ofrecerán soluciones represivas que serán inmediatamente aceptadas por la población temerosa. Se trata de llegar a las fibras más sensibles de la población para generar consenso social e implementar las políticas más represivas en materia penal, judicial, penitenciaria y administrativa. Algunos medios de comunicación se convierten en protagonistas de los problemas del crimen, defienden a la sociedad en riesgo y transmiten las telenovelas judiciales más vergonzosas desde dentro de los tribunales, mientras que otros alimentan los terrores nocturnos al mostrar al público las vergonzosas trayectorias de la vida del crimen. El genocidio, asesinato, secuestradores, violadores y los peores delincuentes. El populismo penal es el terrorismo judicial que amenaza al defensor que se opone a los desafueros, que intimida al fiscal que archiva o impetra preclusiones, que procesa disciplinaria y penalmente al juez constitucional que cumple a cabalidad su sagrada misión. El populismo es el derecho penal del enemigo y al enemigo hay que inocuizarlo a cualquier precio. El populismo penal impone, además, el uso de lenguajes bélicos, la guerra al delito, el combate a la criminalidad, neutralización del delincuente, en fin, división entre los buenos y los malos, por lo que todo se resuelve enjaulando a los malos y asegurando con cadenas perpetuas. Como dijo Máximo Pavarini, dar mayor poder a la policía,
expedir leyes que incrementen las penas, invertir algunos recursos en vigilancias a través de circuitos cerrados de televisión, instalar cierta cantidad adicional de lámparas en la vía pública y alguna otra cosa por el estilo. No significa tener una cultura de gobierno de la seguridad.